Iniciaremos el estudio del perfil criminológico del sitio del suceso. La técnica del perfil criminológico del sitio del suceso fue creada por el FBI y su unidad de ciencias del comportamiento, como una herramienta para ayudar en las investigaciones. Básicamente consiste en una técnica para describir el comportamiento y características físicas, psicológicas y sociales probables del autor desconocido de un asesinato o de una serie de asesinatos. Veamos en detalle las siguientes tipologías de la escena del crimen. Podemos establecer una tipología de localización de la escena del crimen, atendiendo al ambiente en que se sitúan. Escena interior. Escena de vehículos. Escena exterior. Y escena bajo el agua. La escena interior son las que se producen en el interior de una estructura como casas, apartamentos, edificios, naves, etc. Las escenas de vehículos son las que se producen en el interior de vehículos de transportes. Las escenas de exterior son las que se producen a campo abierto en parques, bosques, desiertos, etc. Las escenas bajo agua son las que se producen en el medio acuático como pantanos, ríos, pozos, mar, etc. Atendiendo al contacto que se produce entre agresor y víctima se pueden distinguir tres tipos de escenas: escena primaria, escena secundaria y escena intermedia. Escena primaria es donde existe mayor contacto entre el agresor y la víctima. Es donde se invierte más tiempo y donde se realiza el mayor número de agresiones a la víctima. Es posible, como ya lo hemos comentado, que esta escena sea donde se encuentra el cadáver. Escena secundaria es una escena donde se establece interacción entre agresor y víctima pero en menor cantidad respecto a la primaria. Si es la escena donde se abandona el cadáver, es a la vez escena secundaria y de abandono del cuerpo. Dentro de un mismo crimen puede haber varias escenas secundarias. Escena intermedia es una escena intermedia entre la escena primaria y la escena de abandono del cuerpo. Es un tipo de escena secundaria que generalmente sirve para trasladar el cadáver desde la escena primaria hasta la escena donde se va a dejar el cuerpo. Pasemos ahora al estudio de la escena del delito. Con todo lo que ello engloba, podemos decir que es lo que normalmente se conoce como inspección técnico-policial. También inspección ocular o reconocimiento judicial, cuando es el propio fiscal quien la lleva a cabo. En consecuencia, el trabajo que se realiza en la escena del crimen es de suma importancia y repercutirá en el resto del proceso de investigación del hecho delictivo. Sigamos haciéndonos la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que debe hacer un carabinero cuando llega al sitio del suceso o la escena del crimen? Lo primero que hace es una observación general de la situación. Lo segundo es fijar la observación por medio de fotografías o vídeos de todos los lugares de la escena. A partir de aquí se debe usar todo el tiempo que el investigador necesite para prestar atención a todo aquello que se considere relevante. Un aspecto importante en la inspección técnica policial es el tiempo. Por tanto, el examen de la escena del crimen debe hacerse de la forma más precoz que sea posible. Es importante acordonar la zona y establecer el espacio de la escena del crimen, dejando pasar a esa zona exclusivamente al personal que tenga que hacer algo en ella. Es importante tener en cuenta que la prioridad en el sitio del suceso está en salvaguardar la seguridad de las posibles víctimas con vida y de los propios policías. Por esto resulta primordial no solo asegurar la zona, sino establecer la muerte real de la víctima. En caso contrario deberá constituirse en la escena del crimen personal que constate la muerte, como el caso del SAMU. Ante esta situación, es fundamental que el personal del SAMU informe de todos los cambios que se hayan podido realizar en la escena del crimen, tales como cambios de posición de la víctima, retirada de objeto, huellas, y contacto con zonas determinadas. En este sentido, es básico preservar la escena de posibles perturbaciones y contaminaciones. En este momento también se procederá a labores de identificación de la víctima, de posibles testigos y de cualquier persona involucrada en el hecho, evidentemente también el posible agresor. En esta fase de identificación, la seguridad y protección del sitio del suceso continúa hasta la llegada de la sección de investigación policial que es la encargada de la investigación. La SIP encargada de la escena debe documentar todas las actividades y observaciones que se realicen en la escena, entradas,
salidas, posiciones, objetos, condiciones climatológicas y de iluminación, declaraciones de testigos, valoración de posibles peticiones de órdenes de registros, requisición, límites del sitio del suceso. Además, la SIP encargada de la escena también debe valorar qué recursos del Lavocar se necesitarán para la recogida de indicios en el sitio del suceso. La SIP encargada de la inspección técnico-policial debe establecer las características del delito, ajustándolo a lo máximo posible al tipo penal del que se trate a priori. Este organismo da la información inicial sobre las posibles líneas de investigación que se deben establecer para evitar posible destrucción de pruebas o fuga de los culpables. La SIP acota su campo de trabajo para la recogida de indicios, y en función de que sean escenas cerradas o abiertas se suelen usar distintas técnicas. Veamos qué técnicas puede utilizar la SIP para abordar un sitio del suceso cerrado. Método punto a punto. El investigador va de una zona objeto que puede contener un indicio a otro sin un orden determinado. Método por zonas o sectores. Consiste en dividir la escena en zonas o sectores a modo de cuadrículas. Ideal para un solo investigador donde pueda rastrillar una cierta cantidad de zona en forma detallada. Por ejemplo, una habitación o un piso de un edificio. Escenas abiertas. Método en espiral. Este sistema comienza de un punto focal seleccionado del interior. El investigador encargado se desplaza hacia afuera en forma de espiral, o en círculos cada vez más amplios. Podría ser conveniente adoptar un proceso inverso, utilizando un modelo de espiral cada vez más estrecho. Método de rejilla. Los investigadores o la SIC dividen la escena en franjas o rejillas y las van abordando al mismo tiempo. También es posible cuadricular la escena como si se tratase de un yacimiento arqueológico. Hacerlo en forma circular también es apropiado para zonas extensas y con esa geometría. Este tipo de método se realiza cuando hay que trabajar sobre una extensa superficie. Pasemos a continuación a los indicios forenses en el sitio del suceso. De la escena del crimen, la policía científica, en este caso el Lavocar, va a recoger una serie de indicios que van a ser fundamentales para el desarrollo de la investigación. Para los efectos de una investigación criminalística, considerará indicio o vestigio, todo aquel objeto, instrumento, resto, huella, marca, señal, que se usa y o se produce en la comisión de un hecho, susceptible de ser recogido y de cuyo análisis se van a obtener datos sobre la existencia del hecho delictivo, sobre la identidad del autor de los hechos, sobre el modus operandi, etc. Los indicios se pueden clasificar básicamente en biológicos, huellas y no biológicos. Dentro de los biológicos tenemos la sangre, que además de los aspectos de identificación, los rastros de sangre en la escena del crimen pueden aportar información valiosa respecto a cómo y con qué instrumento hirió el agresor a la víctima, cómo sucedieron los hechos, desplazamientos, modus operandi del criminal, conductas sádicas, de venganza, etc. Es importante realizar un estudio de las manchas de sangre y de la información que pueden aportar. Las manchas de sangre se pueden clasificar por su mecanismo de producción en proyección. Las que se producen generalmente por la acción de la gravedad o por salpicaduras de una mancha. Dependiendo de la altura a la que caigan y de la posición, la forma de la mancha será distinta. Así las gotas de sangre oblicuas indican movimiento, informándonos además de la dirección en la que éste se produjo. Hagamos un ejercicio simple. La mancha 1 indica que el autor del delito camina hacia el sur. Y la mancha 2 indica que camina hacia el norte, o abandonó el sitio del suceso en tal dirección. El escurrimiento es la morfología que adquiere la mancha como consecuencia de la acción de la gravedad, permitiendo constatar si el cadáver u objeto que contiene la mancha ha sido modificado de su posición. Contactos son las manchas que reproducen total o parcialmente la forma del objeto que ha estado en contacto con la sangre. Manchas de sangre por limpiamiento. Se produce cuando hay tentativa de limpiado o se observa el enjuagado de un soporte. Manchas de sangre por impregnación. Se producen cuando la mancha de sangre traspasa la textura del soporte. Un ejemplo son los casos de violación. Manchas de sangre por goteo. Se produce al caer la gota sanguínea desde la fuente productora hasta el soporte, impulsada por la fuerza de gravedad. La imagen producida tomará caracteres especiales de acuerdo a la altura, al desplazamiento y de tensiones del herido y a la inclinación del soporte. Todo lo que hemos visto se denomina hematología reconstructora, que es una ciencia que determina e interpreta el mecanismo de producción de las manchas de sangre.
mediante un estudio meticuloso para obtener información precisa de la forma como se produjeron los hechos. En consecuencia, se podrá determinar posición de la víctima y del agresor, los movimientos realizados en el sitio del suceso, características del traumatismo, violencia empleada, intensidad del traumatismo, arma usada, movimientos ejecutados con ella, incluso señalar o descartar al autor del delito. Veamos ahora la importancia de los fluidos corporales encontrados en el sitio del suceso. Estos fluidos corporales son las secreciones o líquidos biológicos, fisiológicos o patológicos que se producen en el organismo, y que permiten a los expertos del laboratorio realizar análisis en busca del ADN para identificar al sospechoso y reconstruir la escena del crimen. Se considera prueba irrefutable que demuestra la veracidad de los hechos que se investigan. Entre ellos podemos contar los siguientes: semen, fluidos vaginales, sudor, heces, vómitos, lágrimas. La importancia que el carabinero sepa que hay fluidos corporales en el sitio del suceso, es que a través de ellos se puede lograr la identificación del autor del delito, además de los delitos que requieren de la muestra, a saber, homicidio en todas sus modalidades, violación, sodomía, incesto, violencia intrafamiliar, secuestro en todas sus modalidades, robo en todas sus modalidades, lesiones graves y gravísimas, abuso de menores, infracción a la ley de drogas, maltrato de menores en todas sus modalidades. Todo lo expresado es lo que se denomina serología forense, ciencia que se utiliza para identificar y estudiar los fluidos del cuerpo. Tiene como objetivo analizar diferentes tipos de evidencia biológica recuperada de las escenas de crímenes violentos, tales como asesinatos, homicidios, violaciones, atropello y fuga, robos, escalamientos. Por tanto, se recomienda que el carabinero conozca la forma de encontrar estos fluidos, tomar medidas, levantarlas, embalarlas e identificarlas para enviarlas al laboratorio forense, en este caso el Labocar, pues permitirá a través del análisis del ADN, identificar al autor de un crimen. Por tanto, lo que se debe recolectar del sitio del suceso son aquellos objetos que tengan estos fluidos como por ejemplo, uñas, pañuelos, papel toalla, servilletas, toallas, la bolsa de basura del basurero, palillos para limpiar oídos o dientes, colillas de cigarrillos, sorbetes, celulares, todo lo que aparente haber tenido contacto con la boca, sábanas, almohadas, ropa sucia, gorras, espejuelos, sobreisellos usados, cordones, sogas, condones usados. Señalemos algunas medidas preventivas. Cuando se va a manejar la evidencia, el investigador tiene que evitar la contaminación. Por ejemplo, la mezcla accidental de los fluidos encontrados en la escena con otras sustancias biológicas. Este programa de estudio les presenta algunas medidas preventivas para evitar precisamente que ocurra esta mezcla. Utilizar guantes desechables y cambiárselos continuamente. El equipo debe ser desechable para evitar la transferencia del ADN de un objeto a otro. Evitar tocarse la cara o el pelo. No tocar las superficies. Utilizar mascarilla y trajes desechables. Todos los fluidos corporales deben considerarse como potencialmente infecciosos. Se deben lavar las manos antes y después de manejar la evidencia, aunque utilicen los guantes. No fumar, beber o comer en la escena. Manipular la prueba una sola vez. Si se le cae la evidencia o entra en contacto con otro equipo, se debe sustituir el mismo y comenzar la recolección de nuevo. Acercar el envase y no embalar los indicios juntos. El tamaño del contenedor debe ser adecuado. Almacenar a la temperatura adecuada. Recoger las envolturas, los guantes y depositarlos en los envases destinados para estos fines. ¿Qué les parece si profundizamos un poco más sobre la sangre en el sitio del suceso? Reiteremos que la sangre es una evidencia común en los delitos como el homicidio, mutilación y agresión, entre otros. Generalmente se encuentra en las armas utilizadas, objetos e instrumentos, cristales rotos, ropa de la víctima y superficies lisas o porosas, etc. Señalemos algunos consejos importantes respecto de su levantamiento. La muestra debe tomarse líquida o sólida o en forma de manchas secas o unidas a otras partículas. Su color puede variar dependiendo del lugar en donde ha estado expuesta. Se debe tomar en consideración que también se descompone. Entonces, al buscar evidencia de sangre se debe tener en mente las siguientes interrogantes. ¿Es sangre?
¿Es humana o animal? ¿A cuál clasificación pertenece? ¿Cuál es la edad de la mancha? ¿De qué parte del cuerpo es? En la búsqueda realizada en Internet se hace referencia a una prueba de campo que ayuda al investigador a identificar si la mancha es de sangre y a conservar intacta la evidencia para entregarla al laboratorio. El producto químico para la identificación se conoce como Emident, y el procedimiento a seguir es el siguiente: utilizar guantes de látex. Si la mancha está seca se debe disolver con 2 o 3 gotas de agua destilada. Se pasa un palillo de algodón sobre la mancha y se inserta en el tubo de ensayo que contiene el reactivo. Se rompen las ampollas que están en el fondo del tubo de ensayo y se agita por 20 a 30 segundos. Si la sangre recogida cambia de a un color azul verdoso, la prueba resulta positiva. También se utiliza un visor nocturno. Es una linterna con un filtro especial de luz azul, que es capaz de detectar la presencia de sangre, localizar huellas y restos fisiológicos en la escena de un crimen. Otro producto que utilizan los investigadores forenses para localizar manchas es el luminol. Es solución química especial, extremadamente sensitiva, que puede detectar sangre que ha sido removida con agua o inclusive con detergentes y o cloro. Es un químico fluorescente que cuando se rocía en una sustancia que contiene o puede contener sangre, hace que las partículas de hierro se hagan luminosas y fluorescentes. Para efectuar esta prueba los investigadores necesitan completa oscuridad. Recolección. El rastreo es importante así como el examen metódico porque pueden estar visibles o invisibles. Se deben documentar todas las manchas de sangre durante la investigación preliminar. Los proyectiles pueden contener restos de tejido y sangre. Para recolectar una muestra de la sangre seca, se puede utilizar una navaja de afeitar bisturí. Hay que desinfectarla aunque sea nueva. Se coloca un papel limpio, previamente doblado y pegado con cinta adhesiva, debajo de la mancha, de modo que se reciba la costra al ser raspada. Luego se dobla el papel y se guarda en un sobresellado. Si la sangre cayó en tierra y fue absorbida por esta, se debe recoger una cantidad suficiente para obtener toda la sangre. Se coloca en un envase de vidrio o plástico, se sella y se anota la información necesaria. Esta muestra se tiene que enviar rápidamente al laboratorio para evitar que las bacterias y moho de la tierra destruyan el valor de la prueba. La ropa de las personas y la de cama, cuando están húmedas, deben ser envueltas de manera que no pasen a las partes limpias de la prenda. Para evitar la transferencia se puede colocar un trozo de papel limpio entre cada capa de tela. Esta evidencia puede contener también pelo, vello púbico, fibras o manchas de semen. Semen. En los delitos sexuales este fluido corporal es elemento de identificación humana. También se utiliza para descartar sospechosos. La ausencia de espermatozoides no descarta que el fluido sea semen porque estos se destruyen con facilidad. Recomendaciones. Semen en tierra se recoge igual que la sangre, la vestimenta y la ropa de cama. Se tiene que ocupar la ropa interior de la víctima y el sospechoso. Si el delito se comete al aire libre, se debe examinar minuciosamente la vegetación y el suelo. Si están sobre la vegetación, se debe retirar la planta y colocar en un envase rígido, en donde pueda permanecer inmóvil para evitar la fricción durante el transporte. Pueden encontrarse también en toallas, papel sanitario, pañuelos desechables o de algodón, pisos, asientos de auto o inodoros y en el cuerpo de la víctima. Hay que buscar manchas visibles e invisibles. Se aprecian por el color blanco semitransparente y de aspecto grumoso. Cuando son frescas el color es ligeramente amarillo y textura endurecida. Una mancha fresca o seca que se observe sobre una superficie puede corroborarse con la aplicación de luz ultravioleta, presentando un color blanco azuloso fluorescente. Cuando la mancha es vieja y ha sido raspada, es posible que se destruyan los espermatozoides. En tal caso se recurre al laboratorio para pruebas químicas. Siempre es necesario obtener información de los hechos, de la víctima y del sospechoso. Semen líquido encontrado en preservativos se atan para que no se derrame su contenido y se introduce en un frasco. Indicios no biológicos o no orgánicos y huellas inorgánicos. Pueden ser naturales: polvo, óxido, cenizas, manchas, etc. Y artificiales: tintas, armas, restos de incendios, papeles, monedas, etc. Aquí podemos establecer una subclasificación: fibras, textiles, vegetales o sintéticas.
Veamos el concepto de huellas. Es toda figura producida en una superficie dura o blanda, por contacto suave o violento, con una región del cuerpo o un objeto, las cuales pueden estar impregnadas de sustancias colorantes. Indican la forma, contorno y características del objeto que las produjo. Pueden ser dactilares, palmares y plantares, las cuales a su vez pueden ser latentes, positivas y negativas, y cuya búsqueda se realiza en superficies duras o blandas con los procedimientos adecuados para cada sustrato. De dientes y uñas, las de dientes reciben el nombre de mordeduras, las de uñas el de estigmas ungeales, y pueden presentarse en la víctima y el victimario. De labios pintados. Localizadas en homicidios relacionados con delitos sexuales y entre homosexuales. Pueden ubicarse en pañuelos desechables, ropas, cigarros, papel, condones y superficies duras. De neumáticos. Pueden ser negativas y positivas. Las primeras serán sobre superficies duras y pueden ser de frenada, deslizamiento y rodamiento. Las negativas serán en superficies blandas como lodo, arena y tierra suelta. De pisadas. Pueden ser negativas y positivas. Las primeras serán sobre superficies duras y se producirá con el polvo de las superficies que se pisen, o con la suela del calzado o con sustancias colorantes. Las negativas serán en superficies blandas como lodo, arena y tierra suelta. Producidas por herramientas. Las encontraremos en puertas, ventanas, cajones, escritorios, cajas de seguridad, picaportes, cerraduras. Estas se dividen en impresiones, mellas en el material producidas por un objeto más duro, y estriaciones, una serie de rayas paralelas dejadas en una superficie por otra superficie dura o por el borde de una herramienta. Armas. En sus diversos tipos. De fuego. En sus diferentes modalidades. De repetición. Revólver y escopetas. Semiautomáticas. Pistolas, rifles, subametralladoras, algunas escopetas, etc. Automáticas. Rifles, subametralladoras, etc. Blancas. En sus diferentes llenas. Punzantes. Punzones, picahielos y agujas. Cortantes. Cuchillos, navajas, hojas de afeitar, fragmentos de vidrio, etc. Punzocortantes. Puñales, cuchillos de carnicero, y tijeras. Punzocontundentes. Varillas, y desarmadores. Cortocontundentes. Machetes, y hachas, etc. Contundentes. Todo objeto con peso, masa, volumen y forma regular o irregular, capaz de generar lesiones por contusión. Piedras, tubos, baits de béisbol, etc. Constrictoras. Objetos que pueden ser colocados alrededor del cuello para generar una fuerza en un punto de apoyo y obstruir vías aéreas. Cables de teléfono, sábanas, toallas, mascadas, agujetas, etc. Elementos balísticos. Pueden ser casquillos percutidos, casquillos sin percutir, balas, fragmentos de balas. Como consecuencias de estos orificios, impactos e incrustaciones en diversas superficies. Ropas. Que pueden tener manchas de fluidos orgánicos u otras sustancias, orificios, desgarros, huellas o agentes extraños. Documentos. Recados póstumos, anónimos, cheques, pagarés, etc. Drogas. Líquidas, sólidas o en polvo. Medicamentos. Empacados y sin envoltura. Explosivos. En sus diversas presentaciones, como pueden ser dinamita, petardos, granadas, bombas artesanales o explosivos de diseño. Pinturas y cristales. De inmuebles o de vehículos participantes en hechos de tránsito. Pueden contener fluidos orgánicos, huellas dactilares, palmares o plantares. Sustancias desconocidas como solventes, productos químicos, venenos, etc.